Hola, ahora vamos a definir lo que es una transformación lineal. Para ello vamos a tener en cuenta que V y W van a ser espacios vectoriales reales. Espacios vectoriales como los que, si ya estamos en esta línea, ya se han definido, que pueden ser NRN, pueden ser matrices, pueden ser funciones continuas en un intervalo dado, pueden ser polinomios. Lo que vamos a mirar entonces es que una transformación lineal lo vamos a tomar como una función, es una función realmente, que asigna a cada vector que pertenece a V un vector único, muy importante, es un único vector, vamos a llamarlo imagen de V, T de V, que pertenece al espacio vectorial W, pero que cumple las siguientes condiciones. Entonces, antes de mirar las condiciones, quiero aclarar lo siguiente. Hablar de un vector U y un vector V, voy a agregar acá un vector O de un vector nulo, que pertenecen al espacio vectorial, que vamos a llamar espacio vectorial de salida, la función T, que la vamos a conocer como transformación lineal siempre y cuando cumpla las condiciones que vamos a ver a continuación, asigna en el conjunto o en el espacio vectorial W, asigna un vector único al que vamos a llamar T de U, que sería la imagen del vector U. También, por decir algo, otro vector V tendrá su imagen única, T de V, y así con cada uno de los vectores que pertenezcan al espacio vectorial V, al de partida. ¿De acuerdo? Con cada uno va a tener sus imágenes. Entonces miren que es muy similar a lo que se trabaja pues con las funciones. De pronto ya se han trabajado las funciones en los reales. ¿Qué vamos a mirar entonces? Las dos condiciones. Tenemos dos condiciones, ojo con la lectura de este lenguaje simbólico, que no los vaya a confundir. Simplemente lo que decimos es, U y V van a ser vectores que pertenecen al espacio vectorial V. Alfa, que vamos a utilizar aquí más adelante, es un escalar que pertenece a los reales. Y vamos a llamar T de U, T de V a las imágenes de los dos vectores que pertenecen a V. Miren que esas imágenes pertenecen a W, que es el espacio vectorial de llegada. Las condiciones es, o como vamos a leer esto es, que T es una transformación lineal, que es lo que estamos definiendo, que va de V a W, si y solo si se cumplen las dos condiciones, que es que la transformación de la suma de dos vectores del conjunto de partida, del espacio vectorial de partida, es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Y la segunda condición es que la imagen o la transformación de un escalar por el vector de V sea igual al escalar multiplicado por la imagen de ese vector. Recordemos que esta imagen pertenece al espacio vectorial W. Es muy importante tener presente que estos espacios vectoriales pues, pueden ser de las diferentes características que ya hemos trabajado los espacios vectoriales. Por ejemplo, uno puede decir que la transformación va, por decir algo, de R2 a R3, trabajando en espacios vectoriales de Rn, diferentes espacios vectoriales de Rn. También podría uno decir, ve, puede ser una transformación que está definida, por ejemplo, en una matriz de M por N, en otra matriz de N por M. O es otro ejemplo. Por ejemplo, también podría ser una transformación lineal definida de P2 a P3, por ejemplo, siendo espacios vectoriales formadas por polinomios. Y así con funciones continuas en intervalos definidos, en fin. Para poner un ejemplo de cómo se verifica que una transformación lineal
o si es lineal o no, es decir, que si satisface estas dos condiciones, vamos a comenzar con una sencillita. Pensemos primero, por ejemplo, en la transformación que va de R3 a R2. Mire que son dos espacios vectoriales de diferente dimensión inclusive, no hay problema. Podría ser en la misma dimensión, tampoco hay ningún problema. Que esté definida como la transformación que le asigna a cada vector de partida. Ojo que los vectores del espacio vectorial de partida son de R3, entonces van a tener tres componentes. Vamos a trabajar para esto los vectores en forma vertical y le va a asignar un vector en R2 que tiene las componentes 0 y y. Este va a ser nuestro primer ejemplo entonces para que verifiquemos si esta transformación que se está proponiendo acá, que le asigna a cada vector de R3 un vector de R2 de la forma 0y, o sea 0 en X y Y respetando la Y de R3, vamos a verificar si es o no una transformación lineal. Entonces, para eso vamos a decir que sean dos vectores, por ejemplo, el vector U de componentes x1, y1, z1 y el vector V de componentes x2, y2 y z2. Insisto, estos vectores que estoy proponiendo deben pertenecer a R3 porque es el espacio vectorial que vamos a poder llamar más adelante, ¿cierto? Dominio de la transformación. Y con ellos vamos a aplicar entonces la transformación. Entonces digamos, la transformación, recuerden que lo que vamos a comprobar es esto. Lo voy a resaltar acá por un momento, que lo que queremos decir es que esa transformación, dejémoslo por acá encerradito, vamos a comprobar primero esta propiedad, que dice que la transformación de la suma de dos vectores debe ser igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Entonces veamos, lo que estamos diciendo es que la transformación de U de los vector U más B, que realmente lo podemos escribir como la transformación de el vector U que tiene coordenadas x1, y1, z1 más el vector V que tiene coordenadas x2, y2, z2, ya lo habíamos dicho antes, o mejor dicho, que también lo podemos escribir así de una vez, sería la transformación de x1 más, y1, más x2, y1 más y2 y z1 más z2. Ya aquí estoy aplicando la suma de los dos vectores. Noten que este paso que hago acá realmente lo podemos omitir en nuestro proceso porque simplemente yo quería hacer la verificación de que estamos utilizando el vector U y el vector V dentro de la transformación en suma. Pero nosotros podemos sumar de una de los vectores, recordemos que se suman componente a componente y así nos queda un solo vector correspondiente al vector suma. Y sobre ese vector aplicamos la transformación. Recordemos que la regla de transformación es que a cada vector se le asigna un vector de R2, nada más de dos componentes, que tiene componente en X 0 y componente en Y el vector Y1 más Y2. Aquí ya estamos aplicando la transformación. Mire que si uno le aplica la transformación, ya la T no la colocamos, porque ya explicamos la regla pues que le asigna a cada vector, este es un vector de R3, le asignó un vector de R2. Ahora ese vector de R2, mire que yo lo puedo escribir, como tenemos un 0, lo puedo escribir como la suma de dos vectores. Al ser un 0, yo puedo escribir 0
con y1 en un vector sumado con 0 y y2 en otro vector. Es decir, estoy descomponiendo ese vector suma en dos vectores. Pero, de acuerdo con la regla de formación de la transformación, dice que si yo tengo un vector de R2 0y, 0 en x y la y, entonces es una imagen de un vector que tiene forma en R3 de la manera XYZ. Por lo tanto, este vector yo lo puedo escribir como que es la transformación de un vector que tiene coordenadas x1, y1, z1, y a este otro vector puedo decir que es un vector o es una imagen de un vector que tiene su transformación de x2, y2, z2. Pero si chequeamos la definición que dimos al principio, quién es u y quién es v, entonces podemos identificar que, tenemos presente esto, lo voy a poner por acá, que esos dos vectores son realmente aplicarle la transformación al vector u más la transformación al vector v. Y obtenemos lo que queríamos probar. ¿Qué queríamos probar? Repasemos. Queríamos probar que si aplicamos la transformación a la suma de dos vectores, o sea esto, nos da la suma de las imágenes de esos vectores, o sea esto. Eso es lo que queremos probar en la primera propiedad. Luego aplicamos con la segunda propiedad de manera muy similar. Voy a tomar como ejemplo el vector u y un escalar alfa. Entonces voy a poner por acá sea alfa perteneciente a los reales, a un escalar. Y de esa manera entonces observemos cómo nos quedaría la verificación. Recuerden que, voy a resaltar esto, lo que quisimos probar acá fue que esta expresión, o sea que la transformación de la suma de dos vectores, la voy a resaltar acá, nos quedó igual a la suma de sus imágenes. Ahora vamos a probar la segunda propiedad. La voy a resaltar acá, que es que la transformación de un escalar por un vector nos da el escalar por la imagen del vector. Procedemos entonces con ello, muy similar a lo que ya hicimos. Decimos que la transformación de alfa por el vector u, miremos cómo quedaría esto. Quedaría transformación de un alfa por el vector u. Recordemos que el vector u es x1, y1, z1. Pero resulta que yo puedo incorporar ese escalar en el vector y nos quedará transformación de alfa por x1, alfa por y1 y alfa por z1, aplicando pues la definición de multiplicación por un escalar en un vector. De esta manera, al aplicar la transformación, mire que aquí ya voy a aplicar la transformación. No olvidemos que la regla de transformación es esta. Dice que a cada vector de R3 le asigna un vector de R2 que tiene características 0 en x, y como lo que tenemos en la componente y es alfa y1, entonces aquí tendríamos alfa y1. Y este sería ya un vector de R2. Mire que ya le apliqué la transformación, no ponemos la t. Aquí observamos que como en la primera componente tenemos un 0, no habría ningún problema en sacar el escalar y nos quedaría alfa que multiplica y1. Pero ya habíamos dicho también que un vector de R2 que tenga la componente 0 en x y y1 corresponde a la transformación de un vector de R3 que tiene características x1, y1, z1, pero lo que es lo mismo, esto sería alfa por la transformación de u. Quedando así verificada la segunda propiedad, en la que se le aplica la transformación a una multiplicación por un escalar y obtenemos el escalar multiplicado por la imagen.
lo que queremos ver ahí. Entonces esto es lo que hay que hacer en el caso que queramos verificar que una transformación sí es una transformación lineal. ¿Cómo no sería lineal? Si cuando aplicamos la transformación no obtenemos los dos vectores. Veamos un ejemplo también rápido y con eso entonces podríamos dejar. Pero miremos el ejemplo, que sea una transformación, la voy a definir en esta oportunidad de R2, una transformación definida de R2 en R2 de la siguiente manera, que diga que a cada vector de R2, XY, miren que siempre aplico la transformación a un vector que pertenezca al espacio, al primer espacio vectorial, ¿cierto? Le corresponda otro vector de características, por ejemplo, 1 y Y, o sea, en vez de la X, poner un 1 y respetar la Y. Esta es una segunda transformación. Veamos lo mismo, voy a suponer sea el vector U de coordenadas x1, y1, el vector V de coordenadas x2, y2, y entonces recuerden que ahorita les había dicho que podemos omitir este paso de mostrar que es la suma de los dos vectores sabiendo que ya los tengo definidos. Entonces voy a poner de una vez, no olvidemos, lo que queremos demostrar es esto mismo, que la transformación de la suma de los dos vectores es igual a la suma de las imágenes de esos vectores. Entonces podemos comenzar de una vez diciendo la transformación de la suma de los dos vectores, o sea, de x1 más x2 y y1 más y2, que estamos sumando los dos vectores de una vez, u y v. Aplicando la transformación a esta suma, recuerden, estos son los dos vectores que estamos sumando. Estamos partiendo de la base de que estamos aplicando la transformación a la suma de los dos vectores como si tuviéramos esto. Entonces, al aplicar la transformación me queda 1 en x y la repetida, la misma componente en y, la suma de las dos. Y observen lo siguiente. Cuando yo quiero separar eso en dos vectores, como lo que tengo en x es un 1, pues lo podré separar el 1 en un vector, pero en el otro vector no podría poner también 1, sino que me tocaría poner 0, para que pueda cumplir con la suma de los dos vectores. Así, de esa manera, un vector me queda 1 con y1, que equivale a la transformación de un vector x1, y1, por definición. Cuando digo por definición, me refiero a esto. Esto es lo que define, o la regla que define la transformación. La voy a poner aquí más resaltadita para que visualicemos a qué me refiero. Si yo tengo esta estructura de un 1 y una y, es porque corresponde a la transformación de un vector t1 con y1. Pero miren que este otro vector no cumple la condición. Por consiguiente no es una transformación, me toca dejarlo solo como el vector 0, y2. Y de esta manera, aunque yo pueda decir que esto es la transformación del vector u, porque efectivamente este es el vector u, x1, y1, acá no podré decir que es una transformación del vector u, v, porque no tiene la componente x1, o sea, no fue una transformación, solo es un vector de 0 y y2. Por consiguiente, no se cumple, vamos a resaltarlo acá, no se cumple que la transformación de u más v no es igual, o sea, es diferente a la transformación de u más la transformación de v. Y concluiríamos con que no es una transformación lineal. Y así es como verificamos entonces que una transformación sea lineal. Gracias.